Y nos vamos a meter ahora con uno de los temas del momento en la política global, que es el escándalo en España desatado por esta verdadera bomba que tiró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pasaditas las 6 de la tarde, hora española, al decir que se iba a tomar un tiempo, casi como si fuera una relación de pareja. Me quiero tomar un tiempo para decidir qué hacemos. Bueno, eso se lo dijo a los españoles. ¿El tiempo para qué? Bueno, en función de decidir si quería seguir siendo o no presidente del gobierno. Muy fuerte como planteo por parte de un presidente, raro aparte, porque en general lo que vemos es presidentes que dicen me voy o me quedo, pero no, me voy a tomar unos días para pensar y voy a levantar mi agenda. ¿Cómo lo comunicó? Bueno, a través de una carta. No lo dijo en una entrevista, sino a través de una carta. Vamos a repasar los fragmentos centrales de esta carta de 3 páginas y empezamos a meternos en este tema que es más que interesante para entender la política española hoy. Punto central de esta carta. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de estas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Dramático relato realmente que plantea Sánchez en esta carta. Y cierra de esta manera. Todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Firma Pedro Sánchez. Imagínense, bueno, el terremoto político que causó semejante carta con este planteo tan llamativo y tan curioso de tomarse unos días para reflexionar y decidir el lunes. ¿Qué desató todo esto? Algo que había sucedido ayer por la mañana, cuando el juzgado 41 de instrucción de Madrid decide abrir una causa por tráfico de influencias y corrupción contra su esposa, Begoña Gómez. Vamos a meternos ahora a contarte quién es Begoña Gómez. Ahora, para que entendamos, vos viste que en el fragmento que yo te leí, 4 veces aparecen menciones a derivados de la derecha. Dice 2 veces derecha y ultraderecha. En las 3 páginas del texto, 14 veces utiliza la expresión derecha, ultraderecha, derechista o ultraderechista, para que entendamos y vayamos comprendiendo el mensaje que quiere dar aquí Pedro Sánchez. Esto se trata para el gobierno de una gran persecución de la ultraderecha que quiere vengarse de él por ser un líder progresista. Pero ya estaremos desarrollando esto. La pregunta primero es ¿quién es Begoña Gómez? Porque la verdad es que cuando hablamos de primeras damas, si pensamos por ejemplo, en Jill Biden, si pensamos en Brigitte Macron, de primeras damas de presidentes que están hace un tiempo en el poder y que son muy presentes, que tienen realmente mucha participación pública, que uno las ve dando discursos, que las ve permanentemente acompañando a las actividades oficiales a los maridos. No es el caso de Begoña. Begoña Gómez tiene un perfil mucho más bajo en términos públicos, lo que no significa que no tenga un peso importante. Primero hay que decir es que tiene 49 años, que estudió marketing, que está casada con Sánchez desde el año 2006, tienen 2 hijas en común. Primera dama de 2018, fíjense, ya son 6 años que Pedro Sánchez está en el poder en España, pasando por distintos procesos electorales, por distintas situaciones en las que parecía que era imposible que continuara en el cargo y él lograba de una u otra forma aferrarse. Él dice que no se aferra a los cargos. Acaba de hacer una amnistía para todos los independentistas catalanes con tal de poder conservar el cargo. Así que parece rara esa declaración. Y desde entonces, fíjate, justo también en 2018, cuando empieza a actuar como primera dama,
pasa a dirigir el Africa Center del Instituto de Empresa, que es básicamente una ONG que realizaba distintos proyectos benéficos en África. No es tan habitual que una primera dama ejerza un cargo en una ONG que recibe dinero, porque puede dar lugar siempre a interpretaciones respecto de los fondos que maneja esta ONG. Esto está en el centro de este caso. Vamos a ir ahora, que ya conocemos un poco de quién estamos hablando, quién protagoniza esto junto a Pedro Sánchez, a entender lo que viene pasando en la política española que nos lleva a este caso. En febrero estalla un gran escándalo de corrupción que salpica al gobierno, que es el caso Koldo. Koldo García fue uno de nuestros rostros del día, recuerdo, en febrero, porque era un asesor muy importante, te diría, era la mano derecha de José Luis Ábalos, que era el ministro de Fomento en momentos de la pandemia, y lo que descubre la policía y la fiscalía en una investigación que de hecho arresta a Koldo García es que había tenido un papel decisivo en un escándalo de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia. Básicamente cobrando coimas y cargos extra en una asignación discrecional de a quién se le compraba las mascarillas. Algo que pasó en otros lugares también, que, bueno, marca cómo incluso en las situaciones de mayor emergencia aparecen los que se aprovechan de esto para enriquecerse. Producto de este caso, que lejos de denunciarlo como una persecución judicial, el propio Partido Socialista se hizo cargo. José Luis Ábalos, que ya no estaba como ministro de Fomento, pero sí que seguía como diputado del gobierno, le pidió que renuncie a su banca como diputado, no quiso renunciar y lo echaron del partido. Es decir, este es un antecedente ya real de un caso de corrupción que salpicaba al gobierno. En marzo, el Congreso aprueba la amnistía para los catalanes, generando toda la polémica que se generó en España, porque, insisto, Pedro Sánchez perdió las elecciones que se hicieron en julio del año pasado, porque fue menos votado que el Partido Popular, logró llegar a la mayoría suficiente para gobernar gracias a hacer un pacto con los independentistas catalanes, con este compromiso que él pagó en marzo, dándoles una amnistía a todos los que participaron de aquellos intentos secesionistas. ¿Qué es lo que pasa entonces ayer por la mañana? Bueno, el juzgado entonces de instrucción 41 dice: investigamos a la señora Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción. Pasemos a la siguiente placa y nos metemos un poquitito más en el fondo de la acusación. Acá la acusación la hace primero Manos Limpias, por eso Sánchez habla mucho de la ultraderecha. Manos Limpias es una organización de tipo sindical que representa a trabajadores del Estado, a funcionarios de la administración pública de baja categoría, que tienen lideradas por un personaje muy ligado a las ideas de derecha más radicales en España y que viene haciendo denuncias por corrupción casi siempre contra funcionarios ligados al Partido Socialista. Y es este partido quien denuncia que Begoña Gómez tenía un vínculo muy estrecho con determinados empresarios, algunos de ellos, por ejemplo, vinculados al rubro de las aerolíneas, dueños de ellos de algunas de las principales aerolíneas de España. Y que, según la denuncia, ella utilizó su influencia como primera dama para lograr que estas aerolíneas reciban un rescate, o una de estas aerolíneas reciba un rescate muy importante en tiempos de la pandemia. Es verdad, muchas aerolíneas fueron rescatadas por la pandemia porque se cancelaron casi todos los vuelos. Lo que dice esta denuncia es que esta empresa en concreto consiguió un trato preferencial gracias al rol de Begoña Gómez. Y adicionalmente, lo que también plantea esta denuncia es que luego esta empresa beneficiada por el rescate del gobierno le dio a el Africa Center, que ella dirigía, recordemos, 2018-2022, ya estaba al frente de esta ONG, le dio mucho dinero para que distribuya en becas y en distintos proyectos en África. Con lo cual, aquí sería un tráfico de influencias, porque es la relación, ella habría usado su relación con Pedro Sánchez para promover los intereses de esta empresa, y el pago entonces podría haber sido estas becas. Obviamente ella niega todo. Ahora, lo interesante es que Sánchez acusa a la ultraderecha, pero acá la justicia decidió darle crédito a esto, por lo menos para investigar. Este es un punto central. Ahora la Fiscalía, esta mañana, dijo que le parece que esta causa no tiene sustento y pidió ante el Tribunal Superior, ante la Audiencia Nacional, que deseche la investigación. Por ahora no se ha expedido la Auditoría Nacional, la Junta Nacional, con lo cual, por ahora, esta investigación sigue vigente. Con lo cual, más allá de lo que diga la ultraderecha, hay para la justicia elementos para
investigar. Con lo cual, la sensación es que lo que está tratando de hacer Sánchez, más allá de ganar tiempo, es un golpe de efecto. Porque de lo que se está hablando aquí es de cómo Sánchez está tan afectado que estaría dispuesto incluso a renunciar por el golpe y el daño sin precedentes que le están causando a su propia familia. Y se está hablando más de eso que de la investigación por corrupción en concreto que está sufriendo. Pareciera, a menos que nos sorprenda a todos Sánchez y el lunes diga renuncio, y entonces uno tiene que decir, bueno, efectivamente se sintió muy afectado y decide dar un paso al costado, pareciera que acá lo que quiere Sánchez es decir esto es 100% política, sin que nadie se meta demasiado para analizar los detalles de la denuncia, y él presentarse como una víctima. Interesante que él se plantee como víctima cuando lo que hay acá es una acusación por corrupción contra un familiar, que es su esposa, cuando él mismo acusó sin ningún tipo de problema al hermano y a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, recordemos, es de la oposición del Partido Popular y es una de las más críticas del gobierno de Sánchez. Investigado el hermano también por haber recibido contratos en relación con las mascarillas, y su pareja, la pareja de Díaz Ayuso, ahora, como sabemos, investigado por evasión fiscal y que confesó efectivamente haber hecho evasión fiscal. Es decir, acá no hay buenos de un lado y malos del otro. Lo interesante es que Sánchez, que se muestra muy dolido porque investigan a su esposa, no tuvo ningún problema en acusar a Díaz Ayuso por los vínculos con su hermano y con su pareja.